Buen día, profesor. Bueno, nuestro grupo se complace en hablarles sobre la vida y obra de Ricardo Piglia en este tema que nos ha tocado sobre la tradición cultural en el cuento hispanoamericano. Nosotros somos el grupo uno, está compuesto por el compañero Ernesto Acosta, Giancarlos Caballero y mi persona Manuel Cantillo. Vale, bueno, a forma de introducción, Ricardo Piglia fue un escritor, crítico literario y profesor argentino, considerado uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX, y nació en Adrogué, Argentina, en 1941, y vivió gran parte de su vida entre su país natal y los Estados Unidos, donde también enseñó literatura en universidades reconocidas. Uno de los aspectos más interesantes de su estilo es su forma de contar historias dentro de otras historias, lo que se conoce como doble relato. Él falleció en el 2017 dejando una obra profunda, original y muy influyente. En las siguientes presentaciones vamos a ver un poco sobre la vida de Ricardo Piglia y sus obras. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar más que nada sobre lo que es la vida y la historia de Ricardo. Ricardo Frial nació en 1941, creció y vivió en el Mar de Plata. Su padre fue comunista, pero más él mismo fue encarcelado. Esta situación volcó a que Ricardo esto impactó bastante en la vida de Ricardo. Él mismo estudió historia más que nada, pero él se volcó por la literatura, haciendo que el impacto del encarcelamiento de su padre por ser comunista le abrió una gran puerta y gran ventana para más que nada incursionar en el mundo literario. Él mismo trabajó en el Centro Editorial de América Latina durante la dictadura. De sus novelas más famosas tenemos Creación Artificial, Plata Quemada, y Blanco Nocturno. Eran los más usados, eran filosófico, político y, ¿cómo se le dice? Policial más que nada, o sea, en base a persecuciones. Sus ensayos más importantes están, que son de crítica y ficción en el lector, en el último lector. Los diarios de Emilio Renzi, que más que nada son autobiografías y ficción. Vamos a ver lo que fue el puente entre más que nada la tradición y la modernidad. Buenas noches, profesor y compañeros. Como siguiente punto, voy a estar hablando sobre las características del cuento de la obra de Piglia. Entre estas, podemos mencionar el apartado sobre los narradores, estructuras narrativas y el uso del cuento dentro del cuento. En esta parte podemos mencionar que la exploración de las voces narrativas es un rango distintivo en los cuentos de Piglia, porque en esta forma él utilizaba esto porque en lugar de apegarse a un estilo único, nos podía ayudar también con una gran variedad de narradores. Cada una tenía sus propias limitaciones y perspectivas. También los narradores en primera persona son comunes, a menudo presentados como testigos directos o indirectos. También podemos decir eh, que se destacaba otra gran parte de cómo los investigadores, como testigos directos o indirectos, se podrían buscar resolver diferentes misterios. Con esta objetividad y posible falta de fiabilidad, aportan un aire de incertidumbre y ambigüedad. De esta forma, Piglia empujaba al lector a cuestionar la veracidad de lo que narraba. También podemos mencionar que en las narrativas de Piglia se desmarcan de la línea cronológica de la que solemos esperar, donde el autor juega con una fragmentación temporal para poder ir saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, juxtaponiendo diferentes escenas que a primera vista parecen
no tener la conexión eh, con las otras partes del texto. Y de esta forma también añadiendo las distensiones que a lo lejos, aparte de ser simples desvíos, enriquecen los temas y crean una atmósfera única, las cuales invitan al lector a participar de una forma activa en la reconstrucción de cada relato. Y también en el apartado sobre las influencias de Borges y la narrativa policial, podemos mencionar que para Jorge Luis Borges era innegable poder alcanzar, analizar la obra de Piglia, pues él heredó la fascinación por los laberintos intelectuales, la metaficción y la idea de que un universo que es como una vasta biblioteca de signos, y también con la concepción del cuento como la forma literaria perfecta y de forma autosuficiente. Esta era capaz de contener un universo en miniatura porque se apropiaba a la herencia borgiana, el cual no es simplemente una repetición. Borges, podemos mencionar también que incorporaba a la narrativa una fuerte preocupación por lo social. Le importaba mucho la parte social, también la parte política. De esta forma, el interés por la historia argentina y los traumas era algo que en gran medida faltaba en la obra de Borges, especialmente en una obra llamada El Aleph, pues esta dimensión social y política se entrelazaba a menudo con su narrativa, enriqueciendo la obra de maneras muy directas y profundas. También podemos mencionar que él percibe mucho la influencia de la narrativa policial, especialmente en la forma en que el lector es invitado a poder reconstruir la narrativa a través de las diferentes pistas que este autor dejaba para que sus lectores reconstruyeran y fueran avanzando en la lectura. Y como último punto podemos mencionar. Bueno, yo elegí investigar sobre el análisis de un cuento específico y escogí el cuento historia o anécdota llamado Un cadáver sobre la ciudad. Y Un cadáver sobre la ciudad es un texto en el que Piglia recuerda que un día Juan Martini Reale mostró unas fotos del velorio del escritor Roberto Arlt. Y entre estas fotos había una imagen impactante sobre el ataúd de Art colgando en el aire, porque tuvieron que sacarlo por la ventana, porque él no cabía por el pasillo. Y esa imagen llevó a Piglia como a reflexionar sobre el lugar de Art en la literatura argentina. ¿Qué puedo compartir de esto? Esta imagen sirve como un símbolo del lugar incómodo y único que ocupaba Art en la literatura argentina. Piglia reflexionaba sobre el estilo marginal y rebelde de Art, que estaba alejado de las normas tradicionales. También lo presentaba como un autor que se adelantó a los tiempos y que retrataba una sociedad como paranoica y toda rota. El texto explica memoria, análisis literario, da también una crítica cultural y al final Art aparece como un escritor que sigue desafiando el presente desde su cadáver suspendido. Entonces Piglia decía estas cosas porque Al escribía como hablaba al pueblo. O sea, él contaba las miserias, las locuras, la violencia de la vida urbana de Argentina, en Buenos Aires. Él no usa un lenguaje culto ni un lenguaje académico, que era muy común entre los escritores de su época. Por ejemplo, Borges. Al escribe como se habla en la calle. Él usaba palabras comunes, palabras cortas, usaba dichos populares y a él le gustaba mezclar diferentes formas de cómo habla la gente humilde, como los obreros, los ladrones, las mujeres del bajo mundo, los inmigrantes. Por eso, cuando lo criticaron en su tiempo, a él lo criticaron bastante en su tiempo y hoy se le considera un revolucionario del lenguaje.
Entonces, para Piglia, la obra de arte, al igual de como sucedió con su ataúd, no cabe por el pasillo de lo tradicional y lo oficial, y que por eso hay que sacarlo por la ventana. Y en este texto Piglia es como una mezcla, hace una mezcla entre una reflexión y como un pequeño relato. Él no habla como de personajes, como en una historia común, por ejemplo, con animalitos y cosas así, sino que usa figuras que tienen un significado mucho más profundo. Por ejemplo, como vimos el ataúd de Art, no es solo un cajón con un cuerpo sin vida, sino que es una forma de decir que su obra todavía molesta y que todavía incomoda, y lo más importante, que su obra todavía sigue presente. Muchas gracias. Y bueno, a modo de conclusión, se pudo notar cómo los cuentos de Piglia suelen tocar temas relacionados con la política, temas relacionados con la memoria, incluso con el crimen, con el poder e incluso con la identidad. Piglia lo hace sin ser directo, porque él va dejando que el lector piense y que el mismo lector sea el que complete los vacíos, como obligándonos a pensar y a crear nuestro propio criterio, acorde a, claro, a cada nivel de comprensión. Por eso es que leer a Piglia es una experiencia que nos invita a reflexionar. Y no es solo sobre lo que pasa en la historia, sino que también sobre cómo se cuenta una historia. También hemos visto que Piglia, a través de su obra, él logró combinar la tradición cultural de Argentina con una mirada más crítica y más conectada con la actualidad, con la modernidad. Porque incluso podemos ver que los relatos de Piglia forman parte ya principal del cuento en los países hispanos. Y su legado siempre sigue siendo importante para entender cómo la literatura e incluso cómo la historia puede irse como conectando y dialogando con la sociedad y con la memoria, para que no olvidemos el pasado. Muchas gracias.